Todos los cares y locales del mundo aparecen en mío. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Me parece que esto no es cancha, ¿sabes? Mi declaración de principios. Derramad su sangre. Ni siquiera me llamas padrino. ¿Hablas conmigo? ¡Levántate, hijo de puta! Porque Mickey te quiere. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la hora de los viejos gruñones. Dice aquí Cuerti, demasiado tiempo sin ver a Nuska. Hombre, claro, porque la gente no comparte grupo de WhatsApp con Nuska, que nos manda sus fotos. Esta semana nos ha mandado fotos, bueno, no vamos a contar, tampoco es nada escabroso, pero que nos ha mandado fotos. Yo veo a Nuska prácticamente todas las semanas. Pero bueno, vamos a dar paso entonces ya, sin más dilación, a la dama de las puñetas. Nuska, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani, y sobre todo muy buenas noches, espectadores. Qué bonito que me recibáis así. Sí, 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 desde luego. No mereces menos, Nuska, mira. Y dice... Un poco más, ¿eh? Ojo, que yo toco clink, 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 porque me suda el abo, se ha suscrito con Prime, yo creo que falta una N, pero a lo mejor no le dejaban ponerlo. Y saludo también, antes que a Finch, voy a saludar a todo el mundo, a Querti, a Me suda el abo, a McManu, a Neridor, a Yayamona, a McManu que dice ¿para cuándo un Finchlandia? Ya lo tenemos agendado para junio. No os creáis que estamos dilatando el momento de llegar a mi amigo el gigante, por lo que favor. sea. No. De hecho, puedo aseguraros que estamos deseando quitárnoslo del medio. Ed Hernández, clink, 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 se suscribe también, Enfermos de Cine. Dice, acabo de dormir al enano, que ha sido su cumple, y con la cena para los gruñones, todo bien. Qué maravilla estos momentos familiares. Finch, un señor de Murcia, Gerfinch, Dígame. ¿a ti qué te parece que la gente comparta estos momentos familiares con nosotros? Me parece entre entrañable y creepy, pero bien. No, es bonito que digan Pero ¿por qué es creepy? Claro, acabo de dormir al enano. Esto me parece fantástico, Finch. Claro. El enano, yo que sé, que no sé con quién vive este señor. No sé con quién vive Matías, que igual tiene un enanito. Ojalá. Vive con Peter Dinklage en casa, ¿te imaginas? Ojalá, sería fantástico. Y que le tuviera que dormir todas las noches. Que Peter Dinklage chupara una mantita para dormirse. ¡Ay, sería fantástico! Me encantaría. Bueno, imagínate, tienes que coger al enano desde el sofá. Claro. Ojo, y llevarlo a la cama. que en El Mago de Oz casi duermen a los enanos también, que esto lo vimos con los gases que había en aquel. Invito a la gente que vea ese programa. Pocas veces me he reído tanto con accidentes laborales. Sí, señor. Dice, o el enano de las pelis de Bond, cabrones. No, hombre, el que se ha referido al enano eres tú, Enfermos de Cine. Claro. No puedes enfadarte ahora porque nosotros hagamos mención al enano. O este que se parecía al de la Isla de la Fantasía, el que se parecía a Felipe González. Ese era el enano de las películas de Bond. Era ese. Hervé Villechaize, ese enano. Yo es que de nombres de enanos controlo mogollón. Hervé Villechaize, Borne Troyer, Pablo Motos, o sea, yo todos los enanos los tengo bien situados. Bueno, espero que no me llamen ahora del hormiguero. Bueno, y hemos elegido para este programa el 35º aniversario
de Thelma y Luis. Y quiero preguntaros primero, Finch, ¿por qué elegiste a Thelma y Luis como una de tus 3 opciones para ese? Porque me parece una peli muy mítica, o sea, me parece un clásico y no sé, al final creo que es una buena peli y muy importante y no se había hablado en el canal de ella y era una opción muy buena. De hecho, no recuerdo cuáles eran las otras 2. Bueno, pues yo entonces ahora le voy a hacer a Anuska una pregunta doble, Bueno. que es, ¿por qué elegiste Thelma y Luis y cuándo ha sido la primera vez que has visto Thelma y Luis, Nuska? A ver, pues yo elegí Thelma y Luis porque tampoco me acuerdo cuáles eran las otras opciones, entonces en primer lugar me parecería mejor que las otras y segundo porque era una deuda pendiente que no la había visto. Entonces mi primera vez ha sido cuando la vi este domingo en casa, que me encanta saldar deudas gracias a estos programas. ¿Y tú, Dani, cuándo fue la primera vez que viste Thelma y Luis? Ay, te he visto muy ágil ahí. Pues Está mira, rápida la jodida, ¿eh? Pues mira, llegué tarde a Thelma y Luis, no sé cuándo, pero es raro además que yo no tenga claro cuándo fue la primera vez que vi una película, pero sí sé que llegué tarde a ella, y tarde estamos hablando de los 2000 ya, o sea, no es una película que yo viera en mi adolescencia ni nada así. Probablemente por que no soy el mayor fan de lo que podríamos denominar como el hermano tonto de los Scott. Entonces, bueno, es una película que siempre he tenido mis reparos a la hora de acercarme a ella, pero el caso es que cuando la vi se convirtió en una de mis películas favoritas de Ridley Scott. La he visto un par de veces desde entonces y sigue siéndolo. Creo que es una película muy redonda, muy perfecta, muy disfrutable, a pesar de que lo que cuente sea, bueno, pues bastante duro. ¿Y tú, Finch, cuándo fue la primera vez que viste Thelma y Luis? Pues me pasó un poquito como a ti. Yo la veo por primera vez hará 3 o 4 años. Era una peli que sabía que era un clásico, era un fenómeno social, pero como que no era yo como el público objetivo. También cuando se estrenó éramos pequeños, que tendríamos 8 o 9 años. 9 años. Y luego pues, esto que lo vas dejando y dices, bueno, pues una peli de, no sé, lo vas dejando, pero me encantó. O sea, pero ya te digo, hace 3 o 4 años. Muy bien, muy bien. Pues, si os parece, vamos a arrancar con lo que es la génesis de esta película. Venga. Y tenemos Vale. que hablar de Callie Khouri. Callie Khouri, Que tiene nombre de helado. Sí, poco sí. sí. Callie Khouri o el dibujo animado este calvo, Callie Khouri. Caillou. Pues ella escribe un guión para dirigir la película ella misma, ¿no? Un presupuesto bajo, ella lo calcula, dice que quiere hacer un toque documental y a priori es un guión original y gana de hecho el Oscar de ese año a mejor guión original, pero hagamos un flash forward y vayámonos a años después del estreno de la película, que David de Couto, que también tiene un nombre curioso, director de Assault of the Killer Bimbos, una película de 1988, dice, pero ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Si esto es mi película Assault of the Killer Bimbos. Y entonces se pone en contacto con el estudio, inicia los trámites para demandar por plagio a Callie Khouri y al final no va para adelante porque le dicen que, bueno, que los costes que tendría esta reclamación pues no serían asumibles por él y que además es probable que pierda porque no se puede demostrar nada. Y entonces, pues nada, se queda con las ganas. Es cierto que yo no he visto Assault of the Killer Bimbos, pero mi amigo David de Couto dice estas declaraciones a posteriori, abrimos comillas: la creadora de Thelma y Luis debe haber visto Bimbos y haberse inspirado de alguna manera, de forma consciente o no. Hay demasiadas similitudes. Quiero decir, hasta el coche que conducen y los nombres de los personajes y ciertas partes de la trama. Es increíble. Entonces, pues bueno, esta sombra, esta sospecha siempre ha estado encima de Thelma y Luis, que era una sombra y una sospecha que no conocía Ridley Scott. Cuando lee el guión, le llega el guión, pues no tengo claro de qué manera,
y compra los derechos cinematográficos a principio solo para producirla por $500.000, que era una pasta de la época para tener los derechos de un guión. El guión le llega a Ridley Scott porque la Kelly Khoury se lo pasa a una productora, a Mimi Paul Gitling, que le gustó mucho y entonces quiso que entrara Scott en la producción. Tú sabes que Ridley y Tony Scott tenían una productora y sigue existiendo. Sí. Y Scott lo leyó y le gustó muchísimo. Entonces, la Gitling le aumentó el presupuesto y buscaba a priori. Bueno, es que igual te chafo la sección porque tú eres el que va a decir siempre posibles actrices. Todo eso me callo. Pero dilo. Di quiénes eran las actrices con las que contaba ella, que yo también tengo esa info. Las actrices con las que contaba eran Michelle Pfeiffer y Jodie Foster. Bueno, pues no. La primera opción que yo tengo, que era cuando ella la iba a dirigir, porque esperaba que fuera. No, esto ya un tema. Con Scott de producción. Ah, vale. No. De bajo presupuesto, ella cuando escribe el guión, las actrices que tiene en mente son Holly Hunter como Thelma y Frances McDormand como Louise, que eran un perfil menos estrella en ese momento. Holly Hunter no había ganado el Oscar por El piano todavía, Frances McDormand no había ganado el Oscar por Fargo tampoco, entonces eran un perfil un poquito más bajo. Pero lo que sí es cierto es que a priori Ridley Scott iba solo a producir y se barajan, cuando ya Kelly Khoury sale de lo que sería el apartado de dirección, se barajan distintos nombres que no sé qué os parecen, yo os voy a decir para la dirección. Vale, venga. A ver qué os parecen, porque los hay muy locos. El primero es el que más me gusta, que es Tony Scott, porque además es una peli muy Tony Scott. Además a ti siempre te ha gustado más Tony Scott que... Mucho más. A mí, sin embargo, lo hablaba ayer con Frusna, a mí no, Tony Scott. A mí me gusta más Riddle, entonces yo creo a mí también. A mí, de hecho, es que defiendo mucho a Ridley Scott porque me gustan todas sus películas. Todas las que he visto me gustan. Hombre, a mí todas, Napoleón. Las que he visto. A mí Napoleón me gustó. No, la mejor, igual aquella que está de dioses y... ¿Cómo se llamaba? La de Moisés, que era así bajonera. Sí, Exodus. Pero bueno, no me suele espantar ninguna peli suya. A mí me gusta más Riddle. No, y 1492 es infame. Es que esa no la he visto. He escuchado la banda sonora de Vangelis 200 millones de veces, pero ya está. Bueno, más directores. Kevin Reynolds, que a mí me gusta mucho, pero que a lo mejor no era el hombre para esta película. Exacto. Bueno. Philip Noyce, que es un artesano bastante impersonal. ¿Quién es Philip Noyce? No sé. El de Peligro Inminente, ¿no? Sí, o Calma Total, yo creo que es de Philip Noyce también. No he visto ninguna de las dos, así que no puedo decir si sí o si no. Me gusta este director, pero en cambio no sé si es el más adecuado para esta película. Es Bob Rafelson. Es verdad que está acostumbrado a dirigir... ¿Quién es ese? Ya estaban intentando meter esta película. Bob Rafelson es un director... Bob Rafelson es un director de noir bastante potente, hizo alguna road movie también. A mí me gusta mucho Sangre y Vino con Michael Caine, Jack Nicholson y Jennifer López. Esa sí la he visto. El cartero siempre llama dos veces, es cierto. Fíjate, se me escapaba de radar porque hablo de memoria. Pero es un director que en su momento era top. Es verdad que ya llegados a este punto yo creo que estaba un poquito más apartado. Richard Donner. Richard Donner siempre viene. Lo que pasa es que Richard Donner quería que su mujer, Laurel Schaller Donner, fuera la productora, y Ridley Scott dijo que no soltaba esta producción ni de broma. Otros que, a ver, hubieran estado bien porque siempre están bien, pero tampoco sé hasta qué punto eran directores para esta película. Brian De Palma se hubiera dado un festín con esta película. A mí me hubiera gustado la versión de Brian De Palma. A mí, ¿sabes quién me hubiera gustado dirigiendo esta peli? Creo que sería una peli muy buena. ¿Quién? Clint Eastwood. También, sí, más sobria, igual, sí. Sí, y quizá yo no creo que él tuviera el punto de vista femenino muy desarrollado por aquel entonces. No, pero que es verdad que creo que... Joder, pero luego se le ha visto capaz, ¿eh? Yo no creo que hubiera habido problema por ese punto, ¿eh? Pero no sé. era un Eastwood previo a los Puentes de Madison, que quizás sería el equivalente a lo mejor. Ya. Sí. John Carpenter, que sí que no me pega ni con cola en esta película. ¿Por qué? A mí tampoco. ¿Y por qué no? Pero era una época rara de Carpenter. Fue cuando dirigió la del Hombre Invisible, la dirigió Carpenter. Sí, La memoria de un hombre invisible. Memorias de un hombre invisible, sí. Y la de la mujer de los 50 pies, ¿esa quién la había dirigido?
Esa fue TV Movie. Con Daryl Hannah, en Con realidad. Daryl Hannah, sí. Mm. Y Sidney Lumet hubiera estado muy bien también. También, Sidney Lumet. Sí. eso hubiera estado muy bien, mira. Bueno, pues estos eran los directores que se barajaron. Ahora, si queréis mandanga de actores, tengo, pero por favor. un tubo. Venga, Por dale. favor. Las actrices me han encantado. El personaje de Brad Pitt, que creo que es un acierto y creo que es el que dispara a Brad Pitt, esta película le dispara directamente a la fama. El elegido para el papel era William Baldwin. Pero sucede una cosa. William Baldwin gana el protagonista de Llamaradas, que era un papel al que también aspiraba Brad Pitt. Y entonces William Baldwin dice, entre el protagonista de Llamaradas y ser aquí un secundario, me cojo el protagonista de Llamaradas. Y Brad Pitt da el salto a Thelma y Louise. Pero es que también George Clooney hizo el guión hasta la fase final. Para hacer ese papelito. Para hacer este papel, sí. Porque George Clooney todavía no era nadie. De hecho, Gina Davis se lo encuentra 20 años después en un avión y le dice George Clooney, tú no te acuerdas de mí, pero yo hice la prueba contigo para esta película. Hizo Gina Davis, pues sí, la verdad es que no me acuerdo, pero George Clooney yo creo que audicionó varias veces para este papel. Mark Ruffalo también audicionó, que creo que no es el perfil. me gusta menos. Exacto, a mí se me gusta menos. Robert Downey Jr. Audicionó para este papel. A mí ese sí que me gusta. El problema es que era mucho más bajito que Gina Davis, que todo el mundo sabe que es un Gina Davis es una jaca de mujer. Y además Robert Downey Jr. es bajito. Por eso, el problema era ese. El problema era ese. Una es muy alta y el otro muy bajo. Y a saber cómo iba a llegar Robert Downey Jr. al rodaje. Me flipa ese blanqueo que se ha hecho, como ese reseteo colectivo de Robert Downey Jr. desde Iron Man y la cara visible de Marvel, pero joder, los que vimos en los 90, lo de Robert Downey Jr. era lo puto más. Pero es que el público objetivo de Marvel no conoce el cine de los 90 de este señor y muchísimo menos su historia. Pero es que, por favor, o sea, es que lo de Robert Downey Jr. sí es que rodaba cada vez que salía de la cárcel, sí que estaba entre multa y multa rodaba. Te hizo Chaplin, o sea. No, pero también quiero decir, también está bien que haya ese derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Quiero decir, que no, Robert Downey Jr. No, por supuesto. Pero muy a favor, ¿eh? Que sí, pero que como que no se comenta, joder, que en los 90 Robert Downey Jr., Johnny Depp... Era como Christian Slater. Igual, o sea, ese rollo. Que en los 90 años loquísimos, River Phoenix, que no pasa nada, si todo el mundo tiene derecho a segunda oportunidad, pero que, joder, Robert Downey Jr. de los 90 iba muy pasado y jugaba mucho a trueno. Total. Christian Slater no, perdón, es que Christian Slater lo tenía aquí porque es otro que audicionó para el papel. Bueno, que Christian Slater también se metía cositas en la cara, ¿eh? Pero yo me refería a Charlie Sheen, joder. Pero Charlie Sheen, a ver... Bueno, Charlie, en los 90 Robert Downey Jr. era como Charlie Sheen en su época loca. Sí. O sea, sí. Que lo de Robert Downey Jr. Charlie Sheen no ha estado en la cárcel tanto como Robert Downey Jr., cuidado. Es que Robert Downey Jr. ha estado mucho en la cárcel. Lo que pasa es que Charlie Sheen yo creo que ha durado más en el tiempo, ¿no? O sea, es que lo de Charlie Sheen es que ha sido prolongado. Yo es que Charlie Sheen no le he conocido etapa buena. Pues Christian Slater le quitó a Brad Pitt el papel protagonista de una película de la que hablé aquí con Rufino, que es Escuela de Jóvenes Asesinos, y Brad Pitt pues como que se vengó con Thelma y Louise. Actrices que pasaron por este guión. Mira, en un principio consideraron dos actrices que querían hacer una película juntas y acabaron rodando La muerte os sienta también, que eran Goldie Hawn y Meryl Streep. Bueno, tenían la edad. Todos tenemos claro cuál es cuál, ¿verdad? O sea... Totalmente. Sí. Pero Goldie Hawn me hubiera gustado menos. Es que no la he visto en ningún papel serio. No sé qué tal hubiera estado, no sé. Bueno, Goldie Hawn... Lo que evasión y tal, pero... Sí, no sé. bien. A mí estas no me entusiasman. Hubo un momento de Meryl Streep y Cher. Hostia puta.
Claro que sería cuando Cher gana el Oscar, me imagino. Claro, porque gana el Oscar en el 88, yo creo, Cher. O sea, estaba recién ganado el Oscar, pero Cher decide centrarse en su carrera musical y lo deja a un lado. Y Meryl Streep dice que ella prefiere hacer en este momento papeles más ligeros y no se embarca en esto. Michelle Pfeiffer y Jodie Foster, esto fue lo que dijiste tú, ¿no, Finch? Sí. Michelle Pfeiffer y Jodie Foster. Hombre, todos los guiones pasaban por Jodie Foster en aquel momento, que acababa de ganar el Oscar por Acusados. Y Michelle Pfeiffer ha dicho que uno de sus mayores arrepentimientos fue dejar pasar la película. Porque tú imagínate Jodie Foster en el año 90 con un guión que ponga Thelma y Luis y otro que ponga El silencio de los corderos. Claro, es que... También creo que hubiera ganado el Oscar por cualquiera de las dos, ¿eh? Probablemente. Bueno, lo que pasa es que aquí el voto se divide y es un problema. Se lo ofrecieron a Kim Basinger también. Y al final entra primero Geena Davis, que entra con plenos poderes. También acaba de ganar el Oscar Geena Davis por El turista accidental. Y llega un momento en el que, como están buscando su compañera, Geena Davis tiene firmado el contrato para hacer cualquiera de los dos personajes. Sí, lo tenía blindado. Si no tal, pues ella hacía o Thelma o Luis. Depende de a quién encontraran para la otra. Llaman a Susan Sarandon y cuando Susan Sarandon recibe el guión dice esto es un guionazo y se lo enseña a sus amigos y sus amigos le dicen ¿pero qué haces metiéndote aquí? O sea, una película en el desierto, en verano, por Ridley Scott que repite tomas por un tubo. O sea, va a ser un rodaje infernal. Pero a pesar de ello, Susan Sarandon sigue adelante con el proyecto y ahí le tenemos. Más actrices... Perdón, Finch. No, que iba a decir que entre las dos, que están las dos soberbias, me gusta un poquito más Sarandon. Pero es que Sarandon es una debilidad que yo tengo. Es una actriz que me gusta mucho siempre. Yo os voy a decir una cosa. Probablemente no sea el tipo de actriz en el que se piensa cuando se habla de sex symbols. A mí Geena Davis es una actriz que me parece tan guapa que sí, me gusta muchísimo. Que tengo especial debilidad por ella y creo que está aquí de locuela muy divertida. Está muy bien ella. Está muy bien. Y creo que su personaje tiene más arco que el de Susan Sarandon. Susan Sarandon ya está hasta el coño en el minuto 1 de película. Sí. Pero Susan Sarandon, joder, tiene una interpretación con unos matices. Me encanta. Es que me parece una grandísima actriz. Pues Nuska tiene que desempatar. A ver, Nuska, ¿a ti cuál te gusta más de las dos? Yo no sabría qué deciros, me gustan mucho los dos. El personaje de Geena Davis me parece muy complicado porque a priori sobre el papel me parece más desagradable. Y Geena Davis logra que no llegues a odiarla. No. Que puedas entender esa evolución, esa opresión, cada una de sus malas decisiones. Convierte al personaje en algo tierno que puedes llegar a querer, que en otras manos igual no se hubiera logrado. Por ese punto creo que me quedo con Geena Davis. Yo creo que el personaje que tiene arco es el de Geena Davis. Hombre, es que el de Susan Sarandon no evoluciona. Empieza y acaba de la misma manera. En cambio, el de Geena Davis sí. Es al final su emancipación. Sí. Es el viaje del héroe. Más actrices que estuvieron implicadas en la peli, y es que Catherine Keener, que acabó ganando un Oscar, estuvo en la película. Lo que pasa es que cortaron sus imágenes. Catherine Keener era la mujer de Harvey Keitel. Pero Catherine Keener no tiene un Oscar, ¿no? ¿No ganó por Pollock el Oscar? No, esa fue Marcia Gay Harden. Ah, Marcia Gay Harden, vale. Pues ostras, segunda cagada del día por hablar en directo y sin tener los datos encima. Pero Catherine Keener, Catherine Keener voy a seguir embarrándome. No tiene un Oscar. Estuvo nominada por Cómo ser John Malkovich. Vale. ¿Y por una con Gary Oldman, candidata al poder, no estuvo también nominada Catherine Keener? No, esa fue Joan Allen. Joder, claro, me las confundo a todas. Es maravilloso. Voy a seguir embarrándome un poquito. Pero bueno, como Catherine tenemos aquí Keener, que es una enciclopedia, no pasa nada. Catherine Keener no tiene un Oscar, pero por equivocación de la Academia. Porque Catherine Keener, con toda su carrera, merecía haber tenido un Oscar. Por eso, en mi cabeza, Catherine Keener, por papeles como candidata al poder o Pollock, debería haber ganado su Oscar. O por Mejor Imposible. Exacto, lo ha salvado, ya está.
Sí, sí, sí. Mira, Catherine Keener, dice Manu Manchester Black, tuvo su momento donde parecía que iba a ganar el Oscar y luego nada. Y luego me dice Carol CR, guapa no es muy sexy. Pues es muy guapa, Carol. ¿Yo qué te voy a decir? A mí me parece guapa Gina Davis, a mí me parece muy guapa y muy sexy. Pues lo bonito que tiene las cosas que son de opinión, como si Gina Davis es guapa o Catherine Keener tiene un Oscar, es que uno las puede decir sin temor a equivocarse, ni más ni menos. Cuando uno dice Vale. las cosas con firmeza, no vale. Exacto, qué coño. Chris Christopherson iba a hacer el papel de Michael Madsen y yo siempre a favor de Chris Christopherson, pero yo creo que aquí ya estaba pasado de edad. Sí, el novio de Susan Sarandon yo creo que sí, estaba un poquito pasado. ¿Cuántos años tendría aquí? Chris Christopherson, pues si Finch me cubre, lo busco, pero... Vale, venga, te voy a cubrir, Venga, pero que... Cuéntame, Finch, yo qué creo cosas que aquí- interesantes. Yo creo que aquí Michael Madsen tiene como unos 40 o así, también es el Michael Madsen de Reservoir Dogs. Sale de una y se mete en otra. Sí, sí. Yo quería decir, volviendo un poco a lo de Gina Davis y Susan Sarandon, que sí que tenéis razón en lo del arco, pero yo hablo de interpretación. A mí me gusta un poquito más Susan Sarandon. Tiene escenas muy buenas, ¿eh? Todo el set piece que está en el hotel con su pareja. Todo es eso increíble. está estupenda. Cuando habla con él por Increíble. teléfono, hace unas cosas con los ojos, porque Susan Sí. Sarandon tiene unos ojos súper expresivos. Es como el cantante Y- de Café Quijano, es un poco José Weber, ¿no? Susan Sarandon. Un pelín, Bueno, un puntín. ahora Sí, sí. menos. Es verdad que ya de mayor menos, pero Es de como joven estos sí. llaveros que le aprietas el culo y le salen los ojos. Me encantaban esos llaveros de pequeña. Hace mucho que no los veo. ¿Verdad? Me parece muy mal. Y también hace mucho que Ay. no vemos a Susan Sarandon. Serán lo mismo, en el fondo. Ojalá. Pero Susan Sarandon no dijo en los Goya que la habían defenestrado de Hollywood por ¿Por qué? Por roja. roja. Bueno, es que acordaos que en los 90 Tim Robbins, que era su marido, y Susan Daban una Sarandon turra. eran los rojos de Hollywood, entendiendo que aquí serían del PP, pero bueno, me refiero que entiende rojo en Estados Unidos, pero que Ya. iban a los Oscar y iban posando así, con Sean Penn, Sí, sí. Pero sin Bueno, embargo, el Sean año Penn- de pena de muerte. ese año que gana el Oscar Susan Sarandon. Que esa peli está muy bien también. Está muy Sí. guay, está muy guay. Mira, estaba pensando y Pero has creo que mirado lo de la edad. Vale. Chris Christopherson, no lo estaba pensando. Creo que Chris Christopherson debería Estaba- tener unos 56 años. En Ah, esta vale. película. haciendo Así cuenta. a ojo de buen cubero. Sí, 56. más o menos. A ver, bueno, tampoco tiene por qué, no sé, la edad de los personajes masculinos tampoco influye mucho en la peli, ¿no? No. No. Pero bueno, yo creo que ya se le veía de haber bebido poca agua a Chris Ya. Christopherson en la vida. Se conservaba Pues, regu. ¿Se murió Chris conservaba mal. Christopherson o se murió? Yo creo que espera que voy a pensar sobre ello. Piensa sobre... Es que Yo diría que sí, pero yo creo que sí se murió, ¿no? Dice Fernanda que hace estaba 2 años. pensando, sí, hace 2 años. Debió ser sobre el 28 de septiembre de 2024. Pero Vale, te vale. hablo un poco de memoria. De cabeza, ¿no? Sí, Aprovecha sí. y piensa sobre Catherine Keener, a ver. Catherine Keener, no, estabas equivocado, no ganó ningún Oscar, Finch. Claro. Pero bueno, yo te cubro y punto. En cambio, el que siempre estuvo claro para Ridley Scott es, para mí, la mejor interpretación de la película, que es Harvey Keitel. Es que Está me muy bien. encanta Harvey Keitel en esta película. muy Me bien. parece que De tiene hecho- un personaje que podría no ser nada, pero que él le imprime de una humanidad brutal a ese personaje. Y además creo que es un personaje narrativamente muy interesante en la película. Digo que le añade humanidad porque no es el tipo de interpretación que estamos acostumbrados a ver a Harvey Keitel, que era el de Reservoir Dogs, el de Teniente Corrupto, el de Pulp Fiction en aquella época, y era un actor, pues eso, de carácter, del método, un tío duro, irascible, y aquí es Es casi brújula moral, ¿eh? totalmente. Y digo que es interesante narrativamente en la película porque, bueno, y si queréis abrimos ya este melón. Sí. Yo me acuerdo perfectamente cuando se estrena esta película que fue una película que dio mucho que hablar. Y yo recuerdo, por ejemplo, a mi tío, yo solo tengo un tío, a mi tío en una cena de Navidad o en Semana Santa, que era cuando nos veíamos, diciendo que a él no le había le gustado la película porque era muy maniquea con los hombres y que todos los hombres eran despreciables en esta película. Ujú.
No estoy de acuerdo. Creo que el personaje de Harvey Keitel es un personaje, como dice Finch, que es la brújula moral de la película. Y tiene sentido narrativo porque es el único hombre que no está visto desde los ojos de ellas dos. Quiero decir, al resto de los hombres nos acercamos a través del punto de vista de ellas. A través del punto de vista de ellas. Y el punto de vista de ellas hacia los hombres, y con toda la razón del mundo, es un punto de vista muy negativo. Por lo tanto, los hombres que vemos son unos hombres pues muy sexualizados, machistas, despreciables, salvo el personaje de Harvey Keitel, que no lo vemos desde sus ojos. Porque va aparte. Y es el único personaje con el que el guión muestra algo de humanidad. Hay un plano que me encanta, a mitad de peli, que Harvey Keitel la contraluz en su despacho, que es puro cine negro, o sea, con los neones de fondo, las persianas estas venecianas, me flipa. Él está como a 3/4 de vuelta. Dije, Dios, cine. A mí el personaje de Harvey Keitel me sorprendió muchísimo. Porque cuando empezó la película me esperaba el típico policía de las pelis de los 90, tipo fugitivo. Más rollo Tommy Lee Jones. Exacto, me imaginaba eso, me imaginaba el policía implacable que va a ir a por ellas, se cueste lo que cueste, hasta el fin del mundo, sin importar el qué, sin plantearse absolutamente nada. Pero él va un pasito más allá. Y lo que vosotros decís, siempre le ve ciertos flecos, nunca termina de creerse que ellas sean culpables sin más, siempre intenta obrar, como dice Finchi, como un poco brújula moral, haciendo lo correcto. Me gustó mucho. Está muy bien. De hecho, no sé cómo no rascó nominación al Oscar Harvey Keitel porque está estupendo. Está muy bien. Tanto Harvey Keitel como Brad Pitt al final lo que hacen es elevar personajes que sobre el papel yo creo que no son tan guays. Pudiera ser. A ver, Brad Pitt es que solo tenía que ponerse. Sí. Quiero decir. Pero yo creo que cualquier otro de los personajes, o sea, cualquier otro de los actores que ha dicho Dani, no hubiera causado tal sensación. Es verdad que solamente se tiene que poner porque es Brad Pitt en cualquier año, y es increíble, pero también tiene mérito que simplemente con su planta y con su saber estar en pantalla causara esa impresión. No, pero es que quiero decir, en el momento que aparece Brad Pitt, tiene ese halo de estrella que dice, este tío va a ser alguien. O sea, total. Es un poco como cuando Margot Robbie apareció en El Lobo de Wall Street. Igual. Dices, Dios, Sí. O sea, es la perfección física. Brad Pitt, yo siempre he sido un gran defensor y creo que en este canal también de él como actor, pero creo que este papel lo podría haber hecho Mark Van der Loo también. O sea, quiero decir, lo que necesitas es estar así guapo, de bueno. Un tío guapo, sí. Así de bueno. Sí, pero tienes que estar tan bueno y tener la presencia de Brad Pitt para saltar a la fama después de hacer esto. Sí, desde luego. Y no es poco mérito, ¿eh? Exacto. Oye, una cosa que no hemos comentado y creo que es el elefante en la habitación, que la película es un puñetero western, pero además que claramente inspirada en Dos hombres y un destino. Sí, no te diría yo que no, desde luego. De hecho, su inspiración es muy clásica porque los apellidos, fíjate, esto lo he descubierto leyendo un libro que hacía mucho tiempo que no sacaba aquí, que es Generación Titanic de Juan Sanguino, al que le dedica todo un capítulo. Al principio del canal esto era un must en cada programa, pero como poco a poco ya hemos ido haciendo muchas de las películas que salen en este libro, pues he aprovechado que sale Thelma y Luis para volver a leerlo, y aquí he descubierto que el apellido de Luis, que es Luis Sawyer, es un homenaje a Tom Sawyer, por lo tanto estamos bebiendo de la tradición narrativa americana y tal, y Thelma es Thelma Dickinson, que es el apellido de Emily Dickinson, aquella poetisa que apenas salía de su casa y que pues todo lo que escribió lo escribió pues desde su mundo interior y no desde su mundo exterior. Decía Woody Allen, me encanta en el libro de Relatos sin plumas tenía un aforismo maravilloso que era Emily Dickinson decía que la esperanza era esa cosa con plumas. Se equivocaba, esa cosa con plumas es mi sobrino y vamos a tener que llevarlo a un especialista en Zurich. Y yo es mi primer contacto con Emily Dickinson, esa frase de Woody Allen que me hizo mucha gracia en su momento. No, pero es verdad que
bebe muchísimo del western. De hecho, está rodada en Utah y en los alrededores de Moab, donde se rodaban pelis de John Wayne, y que al final reemplaza a los cowboys por ellas y los caballos por coches y las diligencias por camiones. Y de hecho, Ridley Scott casi que te utiliza técnicas fotográficas del western, que te pone a los personajes dentro del paisaje, utiliza planos generales. De hecho, solo el principio ya comienza como un western, es decir, planos del desierto y las carreteras con la música de Hans Zimmer, que por cierto, tremenda partitura, se marca el amigo Hans Zimmer. A mí este es el Hans Zimmer que me gusta. A mí me gusta Hans Zimmer en pequeñito. A mí el Hans Zimmer de Interestelar y tal. También el Hans Zimmer de Mejor Imposible, la delgada en líneas rojas, Rayman, Paseando a Miss Daisy, sintetizador, es el Hans Zimmer que me gusta. De hecho, tengo por aquí que Ridley Scott tenía pensado hacer los títulos de crédito solo al final. Con este rollo de títulos de crédito casi de sitcom que tiene la película al final, pero que le gustó tanto la partitura de Zimmer que dijo hay que dedicarle un ratito al principio a que la gente la escuche porque merece la pena. Entonces metió unos créditos. Está muy bien la banda sonora. No, pero te marca el tono, ¿eh? Sí, te marca el tono de la peli, o sea, sabes lo que vas a ver. Exacto. Tiene algo del Ray Cooder de París, Texas también, ¿no? Es ese tipo de... ¡Jo, cómo me gusta París, Texas! Me encantaría algún día hacer un programa sobre París, Texas. Visto. Bueno, me flipa, me encanta, me encanta. Y mira que no soy yo muy de vendors. El caso es que Ridley Scott dejó improvisar bastante a las actrices. De hecho, Susan Sarandon añadió mucho al guión, ya era pareja de Tim Robbins por aquel entonces y Tim Robbins ya tenía aspiraciones, estaba un año de hacer Ciudadano Bob Roberts como director y fue esa clase de actriz. Pero, por ejemplo, cosas que pasaron en el rodaje y que se quedaron en la película fue cuando Geena Davis está con los cascos, que Susan Sarandon la asusta. Eso a priori no tenía que pasar, sino que Geena Davis tenía que oír a Susan Sarandon y girarse, pero Geena Davis en realidad estaba escuchando música de verdad y Susan Sarandon la asustó de verdad porque no la escuchó en su momento y eso se quedó. Cuando sale Christopher McDonald de casa, el marido de Geena Davis, Qué bien que está Christopher McDonald, por favor. Que además habían sido pareja, habían estado prometidos, Geena Davis y Christopher McDonald años atrás. Y dice Christopher McDonald que para él fue muy catárquico rodar esta película y pensar en lo que se podían haber convertido de haber llegado a ser una pareja matrimonio estable. Pues cuando se cae al principio, que sale y hay unas obras en casa, él no tenía que caerse, él tenía que arengar un poco a los obreros y se cayó de verdad y se recompuso y dijo, tenéis estas mierdas por el medio y no sé qué y tal y cual, y lo dejaron en la película también. Es idea de Susan Sarandon, vamos a ir un poco desordenados, pero me parece interesante, es que a lo mejor se me echa la gente encima, pero es idea de Susan Sarandon ese beso que se dan al final, Thelma y Luis. A mí, personalmente, creo que ese beso sobra. Ay, a mí no. A mí tampoco. ¿Por qué? Nada, lo veo súper natural, o sea, como... Yo también, ¿por qué sobra? Porque la idea de Susan Sarandon es añadir un componente de bisexualidad o de atracción física. Pero yo eso no lo veo, ¿no? Ojo, yo no lo he visto ningún... Exacto, pero bueno, yo no lo veo. Es un morreo, ¿eh? O sea, quiero decir... Susan Sarandon lo mete con esa idea. Y de nuevo a mí... Y hablábamos antes de $1 Million Baby, de sexualizar estas historias de amistad. Sí que me parece también interesante. Son dos mujeres heterosexuales que están hasta el coño de los hombres. Es lo que creo que son. Y nada te indica a lo largo de la película que sean otra cosa. Que sean bisexuales, que sean lesbianas. Ni siquiera, para mí ni siquiera es eso, ¿eh? Bueno, pues esta película sí que se convierte en una especie de icono para el protolesbianismo de la época, junto con, por ejemplo, Tomates Verdes Fritos. Bueno, pero Tomates Verdes Fritos un poquito más. Ese sí no, hombre, Tomates Verdes Fritos. Tomates Verdes Fritos es que te da hasta rabia lo solapado que está. Quiero decir que Tomates Verdes Fritos es todo el rato. ¿Qué amigas somos? Claro, Tomates Verdes Fritos es muy clara. O sea, y no es más explícita porque es el año que es. Pero y Tomates Verdes Fritos lo que es cobarde, en cambio. Exacto, pero yo en esta película estoy con Finchy. Veo simplemente una relación de amistad sin ningún tipo de atracción sexual entre ellas, ni siquiera ese beso. O sea, lo identifico simplemente como un beso de amigas.
Bueno, Ya está. yo creo que hay muchas formas de mostrar un beso de amigas distinto a ese. Ya, no Y de sé. hecho la idea de Susan Sarandon era esa. Ya. Pues conmigo no lo logran, ¿eh? No, conmigo tampoco. Yo no, es que no. En No ningún digo que no momento. fuera la idea, ¿eh? Pero vamos, para mí es que no veo atracción, entre ellas ninguna. Más cositas. Bueno, vamos a hablar de la fotografía de Adrian Bider. Venga, tío, por que favor. O sea, qué locura de fotografía, que es el director de fotografía de Aliens, o una que has nombrado tú, que no he visto, pero, jolín, he visto fotos 1492, que la peli será mala, pero tiene que estar fotografiada como Dios. Qué bien ha envejecido la película, qué bonita se Sí. ve. Sí, Se ve increíble. Además, te ponen las sombras ya en las caras de los personajes del marido de Gina Davis. Es que son cosas muy sutiles, pero joder, te va marcando la personalidad de los personajes solo con. Y lo gris que es la casa de Gina Davis. Total. Y eso que esté en obras es como también una metáfora de ella. Y de Está en hecho, obras y poniéndose. Ella está en obras, sí. desordenada. O sea, Claro. es una casa poco agradable. y de hecho ellas están fotografiadas siempre con colores cálidos y el ellos con resto, colores fríos. O los sea, lo fríos. que dejan atrás son colores fríos todo el Exacto. rato. Pero es que Ridley Scott, que ya se nos olvida, pero en aquella época era acusado de algo que eran acusados muchos directores en los 90, de ser directores publicitarios, de ser directores de publicidad, que era de donde venía Ridley Scott. Y esta era una crítica Coño, al pero Ridley Scott venía esteticismo. de la publicidad, o sea, quiero decir, había hecho publicidad, pero que hizo en el 69 o en el 73 Los Duelistas y Alien, coño. Sí, bueno, los duelistas es de los 70, sí, pero yo no digo que sea, quiero decir, esto no estoy diciéndolo yo, pero que Ridley gente lo Scott, decía. y esto se acordará Frusna perfectamente, el primer David Fincher era una etiqueta que les ponían una y Sí, otra vez. David Fincher Directores sí me acuerdo yo, ¿eh? publicitarios, directores videocliperos, y Tony Scott ya ni te cuento. Pero claro, ¿qué era esto? Era un eufemismo para decir que rodaban películas visualmente muy efectistas o visualmente muy bonitas, en el fondo, muy Pero eso cuidadas. Black Rain fue acusada de película publicitaria. Y hoy la ves y se mea la perra con Black Rain. Pero ¿cómo puede ser una crítica a rodar una película muy bonita visualmente? Pero es que esto le llamaban efectista visualmente. Pues Nuska, igual que es una crítica decir que una película es comercial o entretenida, que esto se utilizó durante toda la vida como eufemismo para decir es una mierda. Ya. Sí, en los 90 Me parece absurdo. jugaban así, ¿eh? Como muy comercial, muy Efectista. videoclipera, pero muy de la publicidad. Sensiblera, esto lo hemos escuchado toda la vida. Sí, Cuando una sí, película sí. era emocionante, era sensiblera. O sea, De hecho, Forrest Gump se la acusó de sensiblera. Totalmente. Entonces, y al cine de Spielberg tuvo que quitarse el rollo sensiblero. En inteligencia artificial todavía le acusaban de sensiblero. Tócate los huevos. En fin, más cosas que os quería contar. La escena de sexo de Brad Pitt y Gina Davis, porque aquí hay mucha tela que cortar. Ridley Scott dijo, vamos a rodar esta escena de sexo y le vamos a poner una doble de cuerpo a Gina Davis. Y Gina Davis vio a Brad Pitt y dijo, ¿lo qué? ¿Perdona? Dijo, ¿Perdona? ¿lo qué? Y la tía ya estaba contratada, Julie Strain. Y dijo Gina Davis, es que ni de coña, o sea, haría esto gratis, ¿sabes? Entonces... Le pago yo el sueldo a la doble. Claro. Dice Gina Davis, no, yo soy muy profesional y tal y cual. Brad Pitt tiene un incidente que todavía recuerda a fecha de hoy, es que tiene una erección rodando esta escena y dice que le pareció en su momento, le avergonzó mucho por ser muy poco profesional o por considerarlo muy poco profesional en el lugar de trabajo. Pero es que además Gina Davis, el día después de acabar el rodaje, se divorcia de Jeff Goldblum. Se va donde Jeff Goldblum y le dice, Jeff, ¿te acuerdas de la mosca? Sí, pues te voy a hablar de Thelma y Luis. Tengo una cosa muy divertida que contarte. Y se cuenta, aunque no se ha confirmado, que sí que es verdad que tuvieron un algo durante el rodaje. Qué fuerte. De hecho, esto lo cuenta Jason Presley, que era amigo de Pitt en aquella época, y en su libro de memorias de 2014 dice
que sí que llegaron a tener algo. Dice Carol Cerre, quitadme el coordinador de intimidad del medio y el de fotografía que se vaya y esa cámara, por favor, largo. De hecho, dejadnos solos. Me ha hecho muchas gracias lo de, no, aquí viene la doble. Dice, ¿lo qué? ¿Perdón? A ver, normal, la entiendo, ¿eh? Hombre, que lo entiendo, lo entiendes tú, lo entendemos todos. Me parece genial que lo pasaran bien. Hombre, vamos, que menos, que menos. ¿Cuántos? A ver si habéis aprendido Venga. Ya la nos lección, va a reñir. Vale. la lección de otros programas. ¿Cuántos coches distintos de Thelma y Luis utilizaron en el rodaje? Coches idénticos. 13. Joder, no habéis aprendido una mierda. Eso es mucho, Finchi. 2. No, hombre, 2. Nuska. 5. ¿Cómo van a ser 2? ¿Cómo van a ser 2? Son 5 coches. Es que me parece una barbaridad. Es como si alguien dice una locura como 13. O sea, se utilizaron 5 coches iguales que son... Pero ¿por qué se enfada? ¿Qué decir? Está irascible últimamente, creo que son las horas de sueño, por eso te he dicho que cuidado. Claro, muy bien, claro. Dani, es maravilloso. 5 coches, Dios Wow. Madre mía, la mitad del presupuesto, ¿eh? Esto va al libro de anécdotas buenas como la de la chimenea y... Pero buenas. 5 Thunderbirds del 66. Bueno. 5 coches enteritos, ¿eh? Con sus ruedas, su motor, sus asientos. Todo, joder. Bueno, no habían reparado en gasto, ¿eh? Eran, ojo, un coche para los... Que sigue. Pues me parece interesante. Es un coche para los planos generales, los planos en los que ves el coche moviéndose por la carretera, un coche con cámara para las tomadas desde el coche, otro coche de respaldo, esto es las que les enfoca a ellas en un plano en el que están conduciendo y se las ve, y 2 coches para accidentes y acrobacias. Mira la cara de Nuska. No, yo estoy anonadada, o sea... Pues me parece interesante, pedazo de gilipollas. Le voy a... Se enfada mucho. No, o sea, sí. 5 coches, así, ¡hala! 5, pero... Venga, toma. coches, dame coches, venga, otro coche. Es que ni Fast and Furious han usado tanto coche. O sea, Thunderbirds del 66, que yo los veía 66, y dije, claro. Eso es un Thunderbird del 66. ¿Qué os Creo que parece la es el gente que mismo, conoce los modelos de coche y su año? Porque a mí me dan un poco de tristeza. Eso es esa muy gente. americano, porque aquí yo creo que como sea en Marbella el 92 y nadie dice, oh. Sí, puede ser. Pero yo sí que conozco muchos flipados de los coches y Sí, me dan yo un es que poco no de conozco pereza. muchos. Me dan un poco de pereza. Yo no conozco. Yo no conozco, no. Bien, pues qué Tampoco. suerte tenéis. Sinceramente. Pero es que estoy dándole vueltas a 5 coches, tía. ¡Guau! Pues es que sí. no vas a poder dormir hoy, Finchi, pensando en los Bueno, una cosa que sí os quería decir, lo que la tengo miserable que puesta es tu vida. en la escaleta, que seguro os habéis leído. Desde luego, ver, ¿cuál? Finch. Son 4 palabras. Ojalá saber bailar country. ¿Os gusta el country? El baile en línea, esto tipo Coyote Dax, me flipa. A mí me gusta. Sí, a mí me da un poco de pereza. ¿A vosotros os gusta? A mí me hace gracia. O sea, a mí bailar no me gusta. Y de hecho, yo no sé bailar. Soy un poco Timothy Chalamet. O sea, me da un poco igual lo del baile, tengo que reconocer. O sea, bien para el que le guste, porque cuantas más cosas te gusten, mejor. Pero no le encuentro yo el punto ni a bailar ni a ver bailar. O sea, no es algo. Bueno, me gustan los musicales. Ver bailar, sí. Bailar en los musicales me gusta, pero tampoco soy yo tal. Pero esto del baile de los piecitos y en línea y tal me hace mucha gracia. Estaría muy guay saber hacerlo. Como... ¿Y no sabías la de Coyote Dance? Que la sabía hacer todo el mundo. Esa coreografía. ¿Has dicho Coyote Dance? ¿No se llamaba así? Se llamaba Coyote Dax. Ah, pensé que era Dance. Pues toda mi vida Coyote Dance. ¿En serio? Pues mola muchísimo más mi nombre, Coyote Dance, que Coyote Dax. ¿Qué es eso? Pues Coyote Dax. No, pues yo pensé que era Coyote. No, yo la canción me la sé, pero yo no la sé bailar. Dando lo que promete. Ay, pues esa no es muy complicada. Esa cuando nos veamos intentamos hacerla. Esa sabía hacerla yo. Ah, y había puesto otra cosa. Pero espera, si vas a cambiar de tema, diré que la que enseñó a bailar a Gina Davis y a Susan Sarandon fue Patsy Swayze, que por ese apellido
descubriréis Pariente que de es Patrick la Swayze. madre de Patrick Swayze. Toma ya. Ah, ¿en serio? ¡Qué guay! Mira, eso me ha Hostia, gustado más que lo de los coches. ¿ves? ¿Ves? Que de Tenemos hecho tenía 5 madres, una de respaldo, una para planos generales, 2 para acrobacias. y una con cámara. Y una para dar teta. sí. Claro. Ay, Claro. lástima que no tuviera una para donarle médula, pero ¡Ay, qué burro eres! ¡Ay, qué burro eres! Es que va a ser el infierno. Pero bueno. Ya cómo se ríe. dale, Finch. No, iba a decir, a ver qué os parece esto que viendo la peli se me ocurrió y la anoté. Esta peli en los años 50 con Joan Crawford y Audrey Hepburn. Bien. Yo no sé si pero Audrey Audrey. Hepburn, Os, o sea, os ha Audrey entusi- Hepburn, os ha- os ha entusiasmado, ¿eh? Por favor, de Audrey- golpe no. De golpe no. Joan Crawford te la compro, pero Audrey Hepburn yo creo que Liz no. Taylor. Liv Taylor, sí. Liv Taylor bien. mejor. Liv Taylor. Eso Liz sí, Taylor sí que era, me era gustaría. el perfil. Sí. Que por cierto, todos sabemos quiénes son. De o hecho, sea, Joan Crawford- perdona. Bette Davis y Liz No, Taylor. hombre. Bette También. Davis, no. Vete, Davis que no. Bette Davis que ¿cómo tiene que los ojos no? como Susan Sarandon. Sí, Hombre, aparte de hecho, Bette Davis siempre. Susan Sarandon ha hecho de Bette Davis en la serie, pero esta que hizo el Ryan Murphy, pero que creo que le pegaría más a Joan Crawford, que a mí Bette Davis me parece la mejor actriz de la historia. A mí me Y- pega más, yo creo, Bette Davis, ¿eh? ¿Y Lana Turner? Bueno, también, joder, claro. Claro, pero yo prefiero a Bette Hace así. Davis. ¿Y dirigida por Cukor o por Wyler? Hombre, por William Wyler. Por William Madre mía. Wyler. Y Madre esto no me mía. lo podéis hacer si no tengo las gafas. Espera. Por favor. Es que Qué maravilla. se la hemos puesto en Maravilla. bandeja. Se la hemos puesto como Es que no Fernando las tengo, VII, no las tengo Oh. visibles. Hace Oh. muchísimo que no lo hace, ¿eh? O sea, Y ahora yo lo echáis de entiendo. menos, decidme Hombre, la verdad. no, un poco sí. De hecho, A Nuska se la ha visto dudar. Yo no. yo un Solo hay, yo solo hay una un cosa poquito que odie sí. más que la imitación de Bette Davis, y es cuando habla Finchy y tú te pones a berrear, iba a decir a cantar, no, a Ah. berrear. Bueno, No, Pero no, es no. que no quiero que veáis los pantalones que llevo, pero Cuando hicimos luego el iba. programa- Ay, enséñalos, o no llevas. No, Pero bueno, tú llevas pantalones, sigamos, Dani. sigamos. Pues Luego, no. si ponemos algún documento audiovisual, me levanto a ver. Bueno, Pero Ese- nos hubiera vas a sido privar a Nuska y a mí de tu imitación de Bette Davis. Luego, si Yo- hay algún momento en el que pongamos algún documento que hubiera a pantalla completa, busco las gafas. Bueno, ¿y por qué? Bueno, vale. Bien, bien. ¿Qué Ay, más bueno. ibas a decir, Finch? No, iba a decir eso. Iba a decir Bueno, que. a mí me ese- parece ese maravilloso, reparto. fascinante. Además, no me parece tan extraño que lo hubieran hecho, porque yo siempre digo que en los años 40, en los años 50, se desarrollaban películas con protagonistas femeninas y con problemáticas así más diversas que en los 90, por No, ejemplo. pero y que Realmente en los 90 me además- parece una anomalía esto. Y que además que el Sí. final encajaría mucho porque con el código Hays, es decir, si hacen algo mal, las castigas. Tienen que morir, Pero al final exacto. mueren, tienen que morir, con lo cual, bueno. Bueno, Exacto. pero Luego hablaremos del final. abramos el melón. Dice Frusney, Marilyn, lo pensé, pero Marilyn ya es demasiado sexual para este papel. Para cualquiera de los dos. Yo creo que es demasiado sexual. Igual que en estas tonterías que pienso a veces de quiénes la harían ahora, y me salían las de siempre, ¿no? Margot Robbie y Emma Stone. Creo que las dos son demasiado sexuales. No pueden ser. Porque no estábamos hablando de Michelle Pfeiffer. Ay, yo Michelle pensaba que Pfeiffer, que era la pondría más. yo. O de Kim Basinger. No. Creo Yo que. haría- Dime. Yo a día de hoy pondría a la. Es que no sé cómo se llama, a la actriz de Weapons. Julia Amy Garner, ¿puede Madigan. ser? No, Julia Garner, la jovencita, la rubia, cabrón. La de- Los camioneros intentando violar a Amy Madigan. Uy, mi madre intentando violar a los camioneros. No, Julia Garner, la chica Julia rubia de Garner, Weapons. Julia Garner. A ver, sí me pegaría, porque no. Es buena actriz, no es muy sexual y Sí, estaría bien. Dice Luna Byron, ¿Emma Stone sexual? Claro, cariño, ya te lo digo yo que sí. A ver. a mí no me parece excesivamente sexual Emma Stone, ¿eh? Ahí estoy con nuestros. Con Luna espectadores. Byron. Con Luna Byron. Yo Pero creo vamos, que sí. no soy un hombre heterosexual, entonces tampoco puedo deciros. Ni una mujer lesbiana, entonces igual sí que es sexual. A mí no me lo parece personalmente.
Os voy a contar otra historia que seguro que os apasiona, y es que durante mucho tiempo se ha dicho que esta era la película que inventaban los selfies, porque sí que es verdad que es con muy la foto. adelantado a su tiempo el Sí. momento en el que se hacen una foto, que es muy simbólico, porque son ellas dos haciéndose una foto a ellas mismas y no necesitan a nadie que les haga esa foto. Ellas son Y de hecho es el póster de la autosuficientes. peli, la Polaroid con... Sí. Y, pero no, porque he estado Ah, no. investigando, me vi todas las películas previas de la historia a Thelma y Luis para prepararme este programa. Todas. Empezó con obreros saliendo de la fábrica Todas. y ya... Y me las he visto todas. Pero muchísimas. No os creáis la mierda que he visto. Y llego a las... La mía. Pero esto es aplicable a cualquier aspecto de la vida. Sí. Que eres autónomo, Dani, por favor. A ver, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana, 1985. Ah, esa es la de Esta es- James. Exacto, pues esta es Ah, la esa primera, película de puta la madre. primera película en la que se hacen un selfie. Por lo menos la primera película comercial, porque luego he visto algunas, pero bueno, la primera película comercial en la que se hacen un selfie. Esa No peli es Thelma y le Luis. gusta a Frusna, la de, Ya la te de digo American yo. Lampoon. Ya Le gusta te digo Yo no yo. sabía ni que Está muy existía guay. eso. Hombre, esa peli está de puta madre. Está súper bien. Y luego, cosas que viendo la película me parece que están muy bien narradas, igual que hablábamos de este selfie que las demuestra ellas como autosuficientes, del punto de vista del personaje de Harvey Keitel y por qué él es el único hombre decente, porque no está visto desde el punto de vista de ellas. Hay otro juego que sí que me gusta mucho en la película, que es cuando Susan Sarandon está sirviendo el café a una pareja y dice: no fuméis, que fumar destruye la libido. Cortamos a un plano en el que Susan Sarandon está fumando, ¿no? Entonces, ya en la presentación del personaje te está diciendo que esta señora ya ni tiene líbido, ni espera nada del sexo, ni espera nada del sexo contrario, ni va de espera vuelta nada ya. de nada. Va de ¿Sabes? vuelta ya. Y creo que es de nuevo una buena forma de contar en imágenes y con los recursos narrativos que te da el cine algo sobre el personaje. Otro director menos avezado o otro guión menos hábil te pondrían a Susan Sarandon verbalizando esto. Yo ya no espero nada de los hombres. Yo estoy en una edad en la que ya no quiero ninguna relación. A día de hoy te lo dirían seguro. Desde Pero- luego, desde luego. Pero claro, es súper visual. Y cuando hablabas de Harvey Keitel, y es que lo tenía aquí apuntado, como la brújula moral, hay un momento que tiene una conversación con Susan Sarandon por teléfono, que me encanta, la reacción que tiene ella, de hecho, que le dice Harvey Keitel a Sarandon: sé de lo que está huyendo. Es como que la comprende perfectamente. Sí, sí, Y la sí, sí. reacción de ella es colgar el teléfono. También hay una idea de guión que me parece muy inteligente y muy acertada, es que nunca te llegan a contar ese pasado de Susan Sarandon. Tú te lo puedes imaginar, puedes pensar lo que ha pasado, pero simplemente te muestran el dolor de ella, la reacción cada vez que alguno de los personajes le pregunta por ese pasado, pero no te hablan de él. Igual a día de hoy te meten un flashback. Hombre, Sí, vamos, ya te lo digo yo. probablemente. Y ya está. Lo digo yo. Y me parece mucho más elegante y acertado. O empieza con el flashback, ¿eh? O empieza con el flashback, exacto, y luego te va a la cafetería con Susan Sarandon. Y Pero es, que luego es que tiene detalles, que es lo que ha dicho Dani, pero ya no solo lo del cigarro, lo de ese de lo que está huyendo, la cara que pone Sarandon de comprensión y desesperación a la misma vez, que hay un momento que Susan Sarandon, o sea, su personaje, Luis, culpa inconscientemente a Gina Davis de lo que les ha pasado. Que es cuando ellas están en el restaurante y como que la culpa un poco de que la hayan intentado violar, y Gina Davis se va al baño a ponerse un poco mejor y, joder, eso, ahí hay una interpretación tremenda porque le pide perdón prácticamente con la cara. No sé, y me parece una reacción lícita dentro de la peli. Que después de que ella haya matado al violador y ya, digamos que se calma un poco la cosa, como que inconscientemente la culpe. De decir, No. joder, no hemos metido en este lío por tu culpa.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece una reacción. Además, me parece valiente también en la película Sí, ponerlo. es que lo que más me chocó es decir, porque claro, Sí. muy amigas, porque son muy amigas, pero como hermanas que son, hasta en lo malo, por así decir, y hasta en los pensamientos malos, está muy bien que se vea. Sí. Pero yo creo que es un pensamiento muy humano el que tiene Susan Sarandon de me he jodido la vida, ¿por qué me he jodido la vida? Y cómo hemos llegado a esta situación. Luego rectifica, pero es un sentimiento sí, muy sí. humano el dar ese primer paso y culpabilizar a la otra y luego rectificar. Y es verdad que Susan Sarandon ahí tiene una interpretación magnífica. Es que la complejidad que tiene toda la relación de Susan Sarandon y Gina Davis, la Está muy bien. evolución Está muy bien desde que el primer momento, de guión, exacto, de actriz, de de guión. todo. Susan Sarandon empieza siendo la muleta de Gina Davis para llegar a un punto de la película en la que los roles se invierten totalmente, cuando Susan Sarandon ya lo ha perdido la esperanza en sus parejas, su dinero, su futuro, ha matado a uno y ahí toma las riendas Gina Davis y dice, venga, ahora voy a ser yo, para terminar esa película en una igualdad y decidir entre las dos su destino. Con el Es policía, magnífica la cuando relación. Gina Davis coge y apunta al policía. Exacto, Pero ahí es- ha habido ya la inversión de roles. Pero es el proceso de Quijote y Sancho. Quiero Sí. decir, al final esto es más viejo que el mundo. La desquijotización de Quijote y la quijotización de Sancho. De Sancho. A medida que avanza el viaje. Esto es un tropo narrativo que me parece fantástico. No, pero esto es lo que siempre se ha dicho, que hay 6 cosas para contar y ya es como las mezcle y las cuente. Totalmente, totalmente. Y aquí está muy bien contado. Mira, hay detalles que me gustan mucho. Ahora que habláis de la relación de ellas dos, y ahora retomo, la relación de ellas dos es estupenda y ¿no habéis fantaseado de qué son amigas estas chicas? O sea, ¿cuándo se conocen? Yo digo del instituto. Yo digo del instituto. ¿Son de la misma edad? Porque yo siempre he visto a Susan Sarandon algo mayor que Gina Davis. Yo creo que son de la misma edad, ¿no? Lo que pasa es que Susan Sarandon ha que- vivido cosas. No, pero porque Susan Sarandon siempre ha tenido ese tener los ojos saltos, siempre ha tenido como Angela Lansbury. Siempre ha sido un poco viejo joven. Sí, Sí, como Bette un poco. Davis. Igual. O Bette Davis, igual, sí. Sí, sí, Siempre es un poquito viejo joven, pero yo siempre he pensado que se conocen del instituto, probablemente. Sí, también. Además, hacen referencia al principio de la película a la relación de Gina Davis con su marido que viene del instituto. Susan Sarandon le conoce de toda la vida. A mí me da esa sensación. Sí, Además, puede ser. su relación tiene este aura de relaciones que se forjan en la infancia, luego cada una va siendo muy diferente, pero siguen siendo amigas porque ya han vivido tantas cosas, ¿sabes? Sí, o sea que estas han pasado lo suyo juntas, o sea, Exacto. no penurias quiero decir, pero que Sí. se nota y se palpa en Tiene la película mochila. que llevan mochila de 30 años por lo menos. Sí, sí. Cosas que Y me ellas gustan están muy bien, ¿eh? Tienen mucha química juntas. totalmente, Porque como- totalmente. Y era la clave de la película, ¿eh? Exacto, porque si no Es se que- calla todo. Es que por eso te iba a decir que la dirección es muy buena, la fotografía, la música, el guión, pero la clave está en las actrices. Esto Tal. con 2 actrices que no den la talla, se te cae el castillo de naipes, ¿eh? Pero es que decíais de cuando ella la culpabiliza. Mira, en la vida real hay una diferencia entre ellas de casi 10 años, ¿eh? Cuidado. 10. Claro, que es lo que yo percibía, 10 años. 10 años. Bueno, pero la ficción lo soporta todo. Y bien está, ¿eh? Porque tampoco es fundamental de que se conocen. No. Y esto pasa en las relaciones de amigos, que en un momento dado estás hasta el coño de tu amigo y le dices, pero ¿por qué me has embarcado en esta mierda? Y acto seguido dices, caramba, si es mi amigo, si no le puedo decir esto, si Claro. él lo está pasando peor que yo. Es fantástico y es muy natural y está muy bien tratado, muy bien tratado en la película. A mí hay Totalmente. cosas de la narrativa de la peli que me alucinan. Por ejemplo, esta vez me molesté en contarlo y a los 9 minutos ya están en carretera. A los 9 minutos Sí. de película. Hoy en día esto sería impensable también. Ya sabes cómo son ellas porque te mete una secuencia de montaje musical en el que hacen las maletas. Y ves cómo hacen las maletas las hacen. una y cómo hacen las maletas otra. Y cómo esto tienen ya- la casa, que me Exacto. parece fundamental. Y esto ya te dice todo sobre los personajes de nuevo sin necesidad de verbalizarlo. Y hay otro detalle súper cinematográfico que es Gina Davis con una barrita de chocolate. La muerde, la guarda, La deja. la vuelve a sacar, la vuelve a meter, la vuelve a sacar. Y te dice mucho cómo es ella, esa inseguridad no de mujer sumisa, pero sí de mujer. Sí, coño, de mujer sumisa. Sí, de su que- mujer que- sumisa. Que tiene que pedirle permiso al marido para irse y tal. O sea que. Ujú. Y está muy bien porque
representa esa duda. Muerdo la barrita, la dejo. Entonces, pero esos son detalles que a día de hoy vamos, no lo hace nadie. ¿Sabes Eso no un se haría. detalle, y hablamos de narrar con objetos, que también es algo que nos gusta mucho en este canal? Un detalle que me gusta mucho de la película, y de nuevo es en imágenes y no verbalizado. Antes de irse, Susan Sarandon friega un vaso y lo pone boca abajo a secar. Y cuando Harvey Keitel va buscando quién es la del coche, llega a la casa, ve el vaso boca abajo en el fregadero y dice, aquí se han ido. Y ya lo sabe todo en ese momento. ¿Por qué? Por un vaso boca abajo en el fregadero. Pero Y es que eso es esto cine, está muy tío. bien. Eso Esto es es cine. cine. Esto es Es cine. que eso es cine. Esto es cine. Y luego decías que a los 8 minutos están en carretera, A pero los es 9, que concretamente a a los los 9. 9. Pero es que la escopeta de Chekhov, la pistola, que tú dices, vale, Sí. seguro que en el tercer acto, coño, el tercer acto, si en el punto de giro de guión. Sí, totalmente, totalmente. Y luego me encanta ver a actrices y actores tan de los 90, tan del cine de aquella época, y que a lo mejor han sobrevivido mal al paso del tiempo, brillando en su plenitud. Susan Sarandon, Gina Davis, Brad Pitt sigue, pero fue cuando Sí, surgió Brad Pitt, sí. Michael Madsen, Harvey Keitel. Eran actores que estaban a punto de estar en su prime o venían de su prime. Gina Davis venía de su prime. Sí, Pero el venía de resto estaban Beetlejuice y venía de ganar el Oscar. a punto de estar en su prime. Y De esto hecho, me encanta. Gina Davis nunca se ha nombrado en el Me Too, pero ¿no huele un poco raro que una actriz tan buena como Gina Davis... No, Renny que- Harlin, tío. El problema es Renny Harlin y La isla de las cabezas cortadas y Memoria letal. Y esto la destroza. Gina Pero Davis, yo total, el último porque- que he visto de ella, que yo no sé si lo habéis visto, pero tenía la cara la pobre, una serie del Exorcista, es que Sí, me encantan las... el- ¿La viste? Pues ahí No, yo no, es pero lo último- sé que... Pues yo la vi entera, sabéis que me encantan los zombies y todo lo referente a exorcismos. La serie está muy bien, pero es que ella se ha destrozado la cara. Hizo una serie a primeros del siglo XXI sobre una mujer presidenta del Sí. gobierno de Estados Unidos, pero se le perdió mucho la pista. Pero claro, ella... ¿Sigue con Renny Harlin? no, yo creo que no. Yo creo No que sé, no. no sé, es Yo que yo creo no que no sé la No vida sé, de la o sea, gente. la vida no le pudo decir más, cariño, no es aquí. O sea, a ver, es que tuvo 2 hostias seguidas monumentales, cerraron un estudio por culpa de ellos dos. Memoria letal fue el guión más caro comprado por un estudio en el momento. A mí Memoria letal me gusta mucho. A mí, yo sé que os gusta, a mí no me gusta demasiado. Y eso que está Shane Black detrás. Yo no la he visto. Yo he visto la de la isla de las cabezas cortadas porque la echaban mucho en Telecinco Está cuando yo muy era guay. pequeña. Está muy guay A mí también. me parece entretenida. ¿no? Está muy O sea, bien. Sí, bien, exacto. Sí, pero es verdad que fue hasta Titanic, era la película más cara de la historia, y cerraron la Ya. United Artists, o sea que se Mira, sí, un dice ostión. Frusna, los dos Stuart Little. También. Sí, Susan pero Sarandon no, es verdad que está más desde luego no ha desaparecida. tenido la carrera que prometía después de Thelma y Luis. Por eso que venía No. de su Pero prime, la gana el propia Oscar. Sarandon, quiero decir, ha sido una Un actriz de poquito más. prestigio durante mucho tiempo, pero está desaparecida, pobrecita mía. Sí. Tiene nombre Pero- Susan Sarandon, pero luego te Sí. pones a pensar y qué ha hecho en los últimos años. Lleva mucho sin hacer, pero es Lleva verdad que mucho. sí duró más. También fue una actriz Sí. que a partir de mediados de la primera década de los 2000 ya empezó un poco a... Pero claro, este es el síndrome de la mujer madura de Hollywood. Sí, Meryl Llega una Streep edad. o Sigourney Weaver. y ya no No quedan hay- más. Y No ojo, queda que más. Susan Sarandon, la carrera arranca mucho antes, porque Susan Sarandon ya está en el Rocky Horror Picture Show. Claro, y la nominan por Atlantic City, y está en Sí, sí. en el 81, me parece. por ahí. 82 creo que es. Sí, sí, pero bueno, que tuvo una carrera, luego hizo esta... pero es que además los 90 de Susan Sarandon son la hostia. Sí. En el año 91 te nominan por Thelma y Luis, el siguiente te nominan por El aceite El de la vida, cliente. El cliente, y lo ganas por Pena de muerte. Pena de muerte, y ya no la vuelven a nominar. Y entre medias hacen Mujercitas. Sí, no, cuidado. Es verdad, Mujercitas. No me acordaba que hace la madre. Claro. Cuidado. Y luego en el 98 hace a mí una peli que me encanta, que es la de Quédate a mi lado con Julia Roberts. Ah, sí, señor, no Ay, está nada es mal. verdad, la de la madre. A mí también me encanta. Es un No está nada peliculote. mal esa película. Es la de Columbus, está muy bien. Sí, señor, sí, señor. Y luego que este es un género
que, joder, lo ves ahora y menudo cinismo, ¿no? Cómo se la recibió como una película misándrica, como una película peligrosa incluso, cuando el género del hombre cabreado en los 90 lo petaba con Un día de furia, Ujú. con todos estos personajes de Bruce Willis que estaban enfadados con el mundo, eran desagradables con todo el mundo, trataban mal a todo el mundo, pero amigo, cuando son dos mujeres las que tratan mal, las que disparan, las Es peligroso. que tal, esto ya es peligroso. Ojo, Bueno. hubo un editorial fantástico que les daba la razón en Los Angeles Times, ¿vale? Un editorial que decía lo siguiente: no conozco una sola mujer mayor de 16 años que no haya sido jaleada por algún camionero o algún trabajador de una gasolinera. Hombres que simplemente no son capaces de permitir que una mujer pase a su lado sin menear la lengua como si fuera un mocasín mojado o simular un gesto de masturbación con la mano. No se trata de sexo, sino de control. No pueden dejarte ir sin intentar que reacciones. Thelma y Luis reaccionan, Dios las bendiga, pero no era la reacción que el camionero quería, era la reacción que se merecería. Si ustedes, caballeros, se revuelven en la sala de cine, es porque una película les ha hecho sentir durante 2 horas de la forma que nuestra cultura lleva haciendo sentir a las mujeres durante años. Pero es que si se estrenara a día de hoy también sería, super woke, no sé qué, como pasó con esta de Promising Young Woman. Claro, es que es todo. ¿Crees que sería woke a día de hoy? Bueno, es que yo creo que ya hemos dado la vuelta, es que claro. Bueno, así esto se estrena ahora, empezaría, es que ya estamos. Joder, pero si pasó con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias, cuando meten al personaje de Rey. Es que una verdad. chica, es que. Por Dios, La No gente sé, es idiota. tío, o sea, es Sí. que no podemos ver nada. A mí Tú es que- piensa, ¿cuántas Sí. veces hemos visto a gente como Mel Gibson o Bruce Michael Douglas. Willis o Michael Douglas disparar a un camión porque el camionero les ha gritado y todo es jiji jaja? Hostia, cuando lo hacen Gina Davis y Susan Sarandon dices, cuidado, peligroso. que esto puede Es dar unos peligroso. ejemplos Además que que- tal. Y dices, vete a la mierda un poco, Esa ¿no? parte está muy guay, el tercer acto, pero ya van a calzón quitado. Sí, ya sí, se han sí, invertido sí. los Gina roles. ya está loca perdida, exacto. Pero bueno, hablemos del mejor personaje de la película. Que es El ciclista jamaicol. el ciclista. El ciclista negro que encuentra el coche de policía. Ah, Sí. vale. Vale, sí. Y ahí es donde está el verdadero dilema de la película. ¿Salvo al policía o me fumo un canelo? A Yo- ver, Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. La peli en Puedes realidad hacer- ese es el dilema. Puedes hacer las dos cosas, Trinchi. Bueno, esperas a acabar y luego abres al policía. claro, pero el jamaicol hace una cosa muy guay. O Le incluso pega una puedes echar el humo dentro del Claro, maletero. le echa una calada a la trija y le sopla el humo en el maletero mientras el policía saca el dedo, que también no deja de ser un símbolo de el hombre controlador, el patriarcado encerrado Sí. por parte de ellas. El policía, el actor, lo que son los actores. El actor que le tocaba hacer de policía dijo, ¿y puedo llorar un poquito para así lucirme un poco en esta escena? También dijo Ridley Scott, llora, hombre, anda, da igual. Y da lugar a uno de los dos momentos que uno nunca olvida de esta película, o yo por lo menos cuando la vi no olvidé. El primero es cuando el policía dice, tengo mujer e hijos, y le contestan eso de, pues trata bien a tu mujer porque a nosotros no nos trataron bien y mira lo cabreadas que ¿Cómo hemos estamos. acabado? Exacto. Sí. Y el segundo, que es curioso, porque es una secuencia que coincide con Terminator 2 del mismo año, curiosamente, que es esa llamada de teléfono en la que después de 2 segundos se dan cuenta de que algo ha cambiado en la Sí. casa. Esto pasa en Terminator 2 cuando dice tus padres ya están muertos. Cuando llama el niño y los padres le contestan bien y dice tus padres ya están muertos, y aquí pasa cuando el marido de Gina Davis Dice, "Hola, cariño". hola cariño y cuelga el teléfono y dice Uy. tenemos el teléfono pinchado. Este Y es está- curioso está porque son en cariñoso. esencia la misma escena. Sí. La misma escena el mismo año. Y es en dos de las películas más taquilleras del año, además, claro. Total. Os iba a leer. Ah, vale, dale. No. Léenos y ya que ella luego quiere hablar de final un poco. ¿Cómo se recibió la película? Incluso, mucho ojo, dentro del feminismo, ¿eh? Estos son
redacciones literales que leo con comillas. Thelma y Luis, según John Leo, propone un tema explícitamente fascista unido a la forma más desoladora de feminismo. Bueno, pero esto sí que pasaba con todas, ¿eh? Todas las pelis de venganza eran fascistas, desde las de Charles Bronson hasta Un día de furia, que fue acusada de ser de extrema derecha en su momento. Todos los géneros del vengador justiciero urbano era considerado fascismo. Era considerado fascismo. Julie Salomon, mujer. Esta película es un desproporcionado castigo a los crímenes de los hombres. Susan Fields, mujer. ¿Acaso es feminismo que una mujer robe un banco? Se pregunta. A lo cual Callie Khoury, la guionista, escribió posteriormente: nadie le está haciendo esta pregunta a Tarantino o a Scorsese. Nadie le pide a Oliver Stone que escriba modelos de conducta. Sin embargo, la película de John Singleton, Los chicos del barrio, recibió críticas similares a la mía, y también otras películas con personajes negros. Y entonces lo entendí. Las mujeres y los negros tienen que representar buenos modelos de conducta, pero todos los demás pueden hacer lo que les salga de los cojones. Y no hemos cambiado nada en 35 años. Y no le falta un puntito de razón, porque yo creo que en el fondo lo que subyace es que sabemos que determinados sectores están subyugados y tenemos miedo a que se levanten. Entonces, mientras se levante el hombre blanco o los sectores, por así decirlo, privilegiados, no pasa nada. Pero cuidado con dar ideas de levantarse a los que consideramos que les tenemos un poquito debajo de la bota, porque esto ya empieza a ser peligroso y cuestiona el status quo. Y no deja de ser, desde luego, muy revelador. No, desde luego. A mí me sorprenden mucho las críticas estas de los 90, porque es que me parece una película nada exagerada. O sea, no sé cómo explicaros. Es verdad que evidentemente el comportamiento de ella se va de madre en el último tercio, pero en todo lo referente a la crítica al machismo, en la situación de violación que vive, etcétera, me parece que está muy bien llevado, que no está encajado Muy de manera coherente, forzada en el guión ni muy para coherente, nada. muy... Exacto, está muy bien tratado como para merecerse estas críticas. De hecho, que yo a día de hoy hay muchas películas en las que se fuerza determinados comportamientos y soy la primera que lo critica, que creo que también hemos llegado a un punto, pero es que justo en esta... Y luego que Scott es muy listo y a ellas las coloca en un coche, que son 5 en realidad, no sé si os lo he contado, pero las coloca en un coche y están constantemente enfrentándose en la carretera a camiones cisterna, trenes, avionetas, excavadoras. Ellas van en un cochecito y la carretera les pertenece a otros en realidad, ¿no? Y esto es muy interesante también. Es que está muy bien dirigida la película, ¿eh? Y cómo hace planos largos de ellas en la carretera, en el coche, como que ese terreno no les pertenece, que es lo que tú has dicho, y a la misma vez evoca el western. Está muy bien. Sí es verdad, a lo mejor, y lo he comentado antes de empezar el programa, que igual a día de hoy la crítica que se hace casi que podría hasta considerarse brocha gorda, por así decir. No forzada, sino no tan sutil, pero claro, es que es una película del año 91. Pero es lo que tienen los precursores, claro. Claro. Mira, y hay otra de las cosas que me encanta de esta película, y es que es una de esas películas en las que se siente el calor. Que tantos cachondeasteis de mí con lo de Dune y tal y cual. Aquí hasta el aire ondula, como cuando vas por la carretera de verdad y hace mucho calor fuera y ves agua sobre la carretera metros más adelante y el aire, eso, hace estas ondulaciones del calor. Es muy Tony Scott. Yo creo que es la película más Tony Scott de Ridley, ¿eh? Te lo digo de verdad. Por eso quizás es la que más me gusta. Esto por no darle razón a Ridley Scott. También influye que Dune se ha rodado en un estudio con... Bien. Bueno, CGI. pues esto se nota. Esto se rodó en el puto desierto de Utah. Claro, y se ve en las caras de la gente. Claro. Las caras de las personas que las ven durante su viaje son caras de verdad. Es lo que queda de ese guión semidocumental que quería dirigir la guionista en un inicio. Son esas caras de la gente del desierto, de verdad. Sí, totalmente. De hecho, ahí hay... Es decir, el sobaquillo va mojado en esa peli. Sí. No, sin ser escatológico, pero el sobaquillo va mojado. Lo hemos hablado te quedas pegado. Exacto. Lo hemos hablado muchísimas veces. Al final, ningún ordenador va a poder competir con
sentir que en pantalla hay una parte de realidad, de esos escenarios reales, de esas construcciones, es que cambia totalmente. Total. Por último, ¿cómo no va a ser una peli Tony Scott con esos planos de los coches de policía, los helicópteros al atardecer, Joder, con Tony Scott. perfilados? Culo, tío. Es que es Entre puro, los 5 puro, coches y Tony puro Scott, ¿tú sabes que Tony había 5 Scott. ¿Sabes que había 5 Tony Scott? Y Sí, eso, Había viejo, 5. el que se tiró del puente y los que no le cogieron. Efectivamente. Abajo. Y luego cómo subvierte el modelo americano. Ese final en el que una va con un gorro de cowboy, un gorro de USA, un gorro con la bandera de Estados Unidos, otra va con un sombrero de cowboy y les persiguen los coches de policía detrás con luces rojas, azules y blancas. Todo es simbólico en esta película y todos esos símbolos en esa segunda lectura que se puede hacer funcionan igual de bien. Perdón, Finch, puedes darle. No, perdón, no. Yo quería hablar del final de la peli, que aquí es donde más se parece a Dos hombres y un destino porque te congela el plano. Sí. Y lo que yo pienso, al congelarte el plano, te las hace inmortales. Qué guay. Sí, señor. Es una idea muy bonita. No sé si me explico, es decir, Es una idea muy guay. tú sabes lo que va a pasar, es como Paul Newman y Robert Redford, pero al congelar no han muerto. Entonces, Y no solo congela, sino que corta y corta. a las escenas en las que ellas han sido felices durante el Sí, viaje señor. para los créditos finales. Entonces, claro, así te las hace inmortal y claro, y así nacen los clásicos. Total. el final ¿Sabes es que, precioso. que se rodó ese plano en el que el coche se estrella? De hecho, se estrellaba con una música de B.B. King, se veía la explosión. Al público le horrorizó. Sí, ese creo que final. Harvey Keitel se veía asomándose y poniendo Sí. cara de madre mía aquí. Le horrorizó ese La que se ha final. montado el coche. Y lo cortaron a este momento. De hecho, había un final alternativo sobre el guión en el que Susan Sarandon empujaba a Jenna Davis fuera del coche en el último momento, como diciéndole, tú aún puedes vivir otra vida, o púdrete en la cárcel, perra, que yo me voy. Pero no se llegó a rodar tan siquiera porque no lo consideraron. Creo que es el mejor final posible. Para mí también. Sí. A mí debo decir que me sorprendió. Es que yo, como no sabía de qué iba la película, pues entonces no me esperaba nada de lo que iba sucediendo. Pensaste que era una peli de tiburones, a lo mejor, y estabas esperando Claro, que yo salieran digo, los tiburones. yo he visto a Alien y dije, Ridley Scott, tendrá que aparecer un alien por algún lado, ¿no? Va a ser un unicornio, va a venir un Exacto. unicornio. Claro. No, pero que de verdad que a mí el momento violación me sorprendió mucho. Porque no sabía que iba en el ¿Acaso tú creías que ibas a ver una comedia romántica? No, a ver, en mi corazón sabéis que siempre espero ver una comedia romántica. Claro, pero es que esta no, yo sabía que era del viaje de dos mujeres que pasaban cosas, pero tampoco tenía muy claro. Y al final luego me acordé del de los Simpson. Pero yo cuando en el capítulo de los Simpson que lo parodia, pensaba que el final pues era una invención de ellos, porque el coche cae sobre una montaña de basura. De todas formas, llega un momento, Nuska, en el que ¿qué salida tienen? ¿Cómo la acabas? No. Ya, ¿cómo la acabas? Es verdad. Una huida hacia adelante. No sé, a mí me parece perfecto el final. Bueno, pero entonces, claro, tú imagínate que ellas de golpe se entregan y le dice Harvey Keitel, bueno, mujer, no lo volváis a hacer. Va, venga, bien, va, bien. No, exacto. Y ahora divórciate. Y es que no puedes. Entonces, Nuska, tú no creías que iba a ser una comedia romántica, ¿no? Pero espera, Finch, espera que tengo unas declaraciones entrecomilladas sobre el final. Pat Morrison, crítico de cine. Uy, pensaba que habías dicho Pat Morita y digo, qué maravilla. No, ojalá, Pat Morita. Ojalá. Abrimos comillas. El desenlace es una conclusión alejada de mártires como Juana de Arco y más parecida a la de un samurái, cuyo código le permite morir en sus propios términos. Esa es la única forma de vencer cuando tu adversario insiste en que juegues bajo sus reglas. Es triunfante, es triste, pero también es liberador y por eso lloramos. Es interesante este punto de vista, a mí me parece muy interesante, quiero decir. Ellas, la única forma que tienen de ser libres, llegados a este punto, es seguir hacia adelante aunque no haya carretera. Quiero decir, una huida hacia adelante, sí. Me niego a dar la vuelta. Es un final muy chulo. Sí, porque si no sería cobardarse. Pero la propia guionista... Perdón, Nuska. Que también, en cierta manera, yo cuando lo vi pensé,
porque tienen una conversación ellas en esos últimos metros de carretera, no sé si os acordáis, Sí. en el que deciden continuar, en el que reafirman su amistad, etcétera. Al final es el momento en el que deciden hacerse totalmente dueñas de su vida, de su destino y no ponerlo en manos de hombres. Hemos Sí. decidido morir, pero lo hemos decidido nosotras y vamos Sí. a seguir adelante. A mí me parece el final perfecto. Está muy bien. La propia guionista quizá lo veía de un modo menos simbólico y dice literalmente, abrimos comillas, queríamos asegurarnos de que no se viera una muerte literal, ni un coche estrellarse y explotar contra las rocas. La gente salía del cine con la imagen de ellas dos volando lejos, fuera de este mundo y adentrándose en el imaginario colectivo. El mundo no es lo suficientemente grande como para apoyarlas. Pues aquí nos quedamos con lo que dice la propia guionista y lo que dice un crítico sobre este final. Y Finch, cuéntanos, ¿qué le ibas a contar a Anuska? Le iba a decir a Anuska que ella no creía que iba a haber una comedia romántica, no Pero porque- como el público general en 1991. Claro, porque este tráiler que vamos a poner, Finch, es real. Esto es real, no es parodia como el que se hizo del Resplandor, como si fuera una buddy movie o como Mary Poppins si fuera una película de terror. No, no, no. Este fue el tráiler real de Thelma y Louise en España en el año 91. Thelma. ¡Yo lo cogeré! Thelma, ¿no te he dicho que no soporto que me griten? Perdona, chato. Es que no quiero que llegues tarde. ¿Cómo va eso a mitad de casa? Luis. ¿He de preguntarle a Darry si puedo ir? No me digas que aún no se lo has pedido. Thelma. ¿Pero es tu marido o tu padre? Thelma y Luis se van de pesca. ¿Cómo es que te ha dejado ir? Porque no se lo he pedido. ¡Te matará! Le he dejado una nota. Thelma y Luis van a armarla muy gorda. Yo tomaré un whisky solo y una Coca-Cola para acompañar. ¡Thelma! Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones? ¿Te has fijado en su culo? Thelma, ¿pero te has vuelto loca? Soy el inspector Hall Slocum, de la policía de Arkansas. Thelma, quiero que vuelvas ahora mismo. Como sabe, hemos intervenido su teléfono. ¿Qué? ¿Será que os han puesto demasiadas multas? Thelma, ¿qué ha pasado? Cada minuto que pasa, su problema se agrava. ¿Quiere apartarse y volver a su coche, por favor? Le juro que hace 3 días ninguna de las dos habría montado un número así. Pero si conociera a mi marido, comprendería la razón. ¿Qué? Luis, dispara a la radio. La radio de la policía, Luis. Oh, claro. Ya está. Thelma y Luis. ¿Qué te parece por ahora el viajecito? Tomaremos margarita al borde del mar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque me han dicho Ya está bien. que han dicho antes que yo no podría hacer Thelma y Luis. ¿Cómo no voy a poder hacer yo Thelma y Luis si esto es una película escrita para mí? Beth, no lo sé, yo siempre te defiendo. A mí me vales para todos los papeles, hija. Me encanta porque ya le compartí Mari Carmen y sus muñecos. Ya ni habla y nunca le contesta a Beth, no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero a ti ¿por qué quiere a otra actriz para esta película? Finchi, te está hablando a ti, ¿eh? A mí no. A mí Claro. no tiene. Es que no, ¿Y a ti? me distrae su mirada aviesa. Tú quieres, Claro. quieres que te coma el tigre. Tú quieres otra. Hombre, yo más que a ti te pondría a tu amiga Joan Crawford. Pero Checha es como un travesti paraguayo. Checha. Checha. No puede Che. ¿Cómo va a escapar de los hombres? Che ya es un hombre. ¿Y tú con la Taylor? Pues esta ya me gusta más. Ya me gusta más porque Elizabeth Taylor, Richard Barton también, qué hombre. Podía ser Richard Barton de Machen Machen. Perfectamente. Total. Bueno, pues
Muchas gracias por venir, Beth Davis. Beth, gracias por venir, hija. Siempre un placer hablar contigo. Siempre. Un gusto. Adiós, amigo. ¿Cómo estamos? Dale recuerdo a William Wyler. De tu parte, William Wyler, que llama aquí un chico de Murcia. De Cartagena. De Cartagena. Algo hemos hecho mal, ¿no? Bueno, pues ya estoy aquí. Ah, es que Ya se ha ido Beth. ha venido Beth Davis. ¿Ha pasado algo mientras estaba en el baño? Ha venido Beth Davis a saludar. ¿Sabes Sí, que ha venido el Beth. otro día me mandó un mensaje Rufino porque leyendo la biografía que escribieron sobre Stephen Sondheim descubrió que una de las cosas que más divertía a Stephen Sondheim era imitar a Bette Davis en jodas. privado. Stephen Sondheim imitaba a Bette Davis, probablemente no tan bien como yo. No, Eso te iba a como yo. decir. Yo estoy convencida de que no tan bien como tú. Claro, Faltaría claro. más. Faltaría Mira, más. voy a tocar campana, clink, 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 clink. Diego Luis Cele se ha suscrito, suscripción de 51 meses. Diego Luis Cele que nos trajo unos dulces riquísimos de Sevilla. y esto lo digo 51 siempre. meses, gente. Tócate llevamos los ya. pies, qué locura, qué locura. Dice, buenas noches, paso a saludar y os veré después. A ver a dónde me lleva el GPS, pero no me fío de esta carretera. Se pone poético. Mira, cuando llegue os veo. Allá donde vas no necesitas carreteras, Diego Luis CL, como Carrero Blanco. Vamos a seguir diciendo... Si mañana llega algo de la Audiencia Nacional del canal, yo me desentiendo, ¿eh? Yo no he dicho Sí, sí. nada. Total, Están total, ocupados. Cinco películas han tenido como 5 coches, Otra vez han 5 tenido coches. 2 nominaciones al Oscar a Mejor Actriz por la misma Doble, película. doble, o sea, dos actrices. Vale, Esta fue la última que lo hizo Sí, y yo ya no creo que vuelva a darse porque ahora ya utilizan estrategias. Yo creo que hoy en día Gina lo Davis saben. iría principal, Susan Sarandon iría secundaria y tirarían por ahí. Pero, ¿sabéis cuál es alguna de las otras 4? No. ¿Eva el desnudo? Eva el desnudo para Anne Baxter y Bette Davis. Y no sé cuál más, la verdad. Eva el desnudo me la sabía. Network, yo qué sé. No. De repente el último verano, Catherine Hepburn y hostia. Elizabeth Taylor. Vale. Paso decisivo, Anne Bancroft y Shirley MacLaine. Esa no sé cuál es. Y La No la fuerza del conozco yo. cariño, Shirley MacLaine y Debra Winger, que es el Sí, único señor. caso en el que una de las dos ha ganado Ganó. el Oscar Ajá. a Mejor Actriz. Es El una resto- estrategia de mierda. Es que al final divides voto. Totalmente, es que aquí a quién votas, a Thelma, a Luis, pues no, a Clarice Starling por El silencio de los corderos, Jodie Foster, que gana ese año, y como además El silencio de los corderos gana los 5 Oscars principales, el Oscar a mejor guión original de Thelma y Luis hace que sea la segunda película que se lleva un Oscar importante de ese año. El silencio de los corderos ya hablamos aquí en un programa especial. Y hoy tratamos pues la otra gran película del 91, que por cierto tuvo varias nominaciones al Oscar, pero no estuvo nominada a Mejor Película. Ah. Estuvo a Director, estuvo... Thelma y Luis no estuvo nominada a Mejor Película, sí. No, ¿Cómo no? Era Thelma y Luis, El silencio de los corderos, Baxi, La bella y la bestia y... yo te Uy, diría que Dani. no. Uy, Dani. Ah, uy, que no. Cinti, ¿eh? JFK. ¿No estuvo Thelma y Luis a Mejor Película? No. Hostia, vaya puto efecto Mandela. Pero sí que estuvo Ridley Scott Ay, sí. como Mejor Director. Hostia, vaya efecto Mandela, tío. Te lo juro que pensaba que había estado nominada a Mejor Película. No. ¿Dónde? Claro, pues yo hacía Baxi, Thelma y Luis, El silencio de los corderos, La bella y la bestia y JFK. La había confundido con El príncipe de las mareas, le había quitado el puesto. Pues Tenía ahí sentido. está. Hostia puta. De verdad, o sea, pero convenció toda la santa vida de que Thelma y Luis era una de las 5 nominadas. Pues no. Yo desde luego antes que El príncipe de las mareas hubiera metido Claro, Thelma y Luis, lo tengo pero bueno, clarísimo. O y- Bugsy, incluso antes que Baxi. Igual que... Es que no he visto ni Sally Baxi ni Field. Igual que Sally Field. Yo en mi cabeza toda la vida estuvo nominada al Oscar por Forrest Gump. Esto me pasa a mí con Catherine Keener, que toda la vida he pensado ¿Sí? que había ganado un Oscar Sí. y no, resulta que no, que Hostia. hijos de puta. Tío, te lo juro, ¿eh? O sea, qué chasco de realidad me he llevado. ¿Verdad que Bueno, sí? Finchi, no te preocupes. A ver, voy a dormir igual esta noche, también os Te mando digo. un pero- abrazo, que tampoco pasa nada. Exacto. Bueno, que es un año, dice Enfermos de Cine, vaya pedazo de año, por cierto, es un año que tratamos con For Your Consideration Oscar. Sí, Buen año, buena añada. En un programa de estos especiales que hacemos y que tanto nos gustan. que tú no habías nacido, ¿no, Nuzca, todavía? Todavía no. Anda. Caramba. Y nos están Os saliendo sentís pelos mal, en los ojos ¿eh? a Dani y a mí ya.
Os sentís mal, ¿eh? Dani, Es que me afeitado saqué 10 ya. años. Yo sí, yo ya me rasuraba, de hecho. Qué asco. Bueno, buena añada, el 91. A ver si vuelven estos años. Mira, tenía la misma barba que ahora, por aquel entonces. ¿Pero dónde? Nuska, ¿Ya? ¿pero qué clase de preguntas son esas? Ay, bueno, perdón, Nuska, perdón. pero Ay, esto es- Goma, ¿los ponéis serios? Pero Nuska, o sea, ves Thelma y Luis, por eso es una peli peligrosa. Nuska, No sé por qué me estás favor, es que- preguntando. ¿Qué idea tienes en la cabeza después de esto? Claro, O sea, Nuska, que tenía 9 años. O sea, Ahora os hacéis los finos, ¿eh? Ahora os hacéis los finos. pero por favor, Ana, como que tiene 9 años. es que me parece intolerable, o sea. ¿Qué? ¿Has visto esta peli? ¿Te has quedado...? Me ha resultado una situación súper violenta. Dejad Ver cómo acabo de yo ahora el programa. Deja de horrible, o sea, oprimirme, ¿vale? ¿Habéis yo- terminado? Que tengo una anécdota que contar de la película, que no la habéis contado. Por Sí, que favor, había 5 Nuska. coches. Que había 5 coches. Uno para los No, palos la- largos, otro La para... mía es buena. Ah, venga. No, que... Ay, es que es muy buena, pensé que la sabíais. Que Brad Pitt estuvo aquí en el 91, en Valladolid, Sí, está la cuenta. para promocionar Thelma y Luis, porque se presentaba a la Palma, bueno, a la Semincia, el Festival de Cine, como Ujú. una candidata a la Palma de Oro. Y en Valladolid se cuenta que se fue de putas. Yo conocía otra historia. Sí, bueno, se debió follar a medio Valladolid, pagando y sin Hombre, pagar. quiero Esa es la decir, o sea... vamos a Todavía hay ver. testimonios de mujeres. Esto que era hablan como de que cuando se quedaron venía a hablar. finales de los 90 y le ponían, como a todos los actores, a Mar Saura, ¿sabes? Y venía a ir a Ah. cenar con Mar Saura y estas cosas. Pero No, aquí no sé si le pusieron a alguien, pero sí que dijeron que antes había prostíbulos por la zona de la catedral, que se fue por ahí de picos pardos, y todavía hay algún testimonio por ahí que se le de vez en cuando a una mujer de sí, yo me fui a tomar copas con Brad Pitt y bueno. Claro, porque mandan a Brad Pitt, que en ese momento no era nadie, porque Susan Sarandon y Gina Davis no iban a venir. no iban a Claro, pasar la frío, Ni Ja- dice, claro. Ni Harvey Keitel, claro, le van a pasar puto frío. Claro, tú imagínate los pezones de Brad Pitt en Valladolid en invierno. Claro. O sea, Y todas las mujeres así. Claro. Yo conocía otra historia y era la de esa chica de la Universidad de Valladolid que contaba que Que su hijo- esa noche había salido, que se había encontrado a Brad Pitt, se había tirado a Brad Pitt y que 5 años después dijo, pero si este es el que se acostó conmigo aquella noche y tal, bueno, imagínate a esa chica yendo a ver Seven y decir, ¿perdón? exacto, ¿Lo qué? ¿Lo qué? exacto, Mira, leyendas de mira su hijo. pasión. Es tu padre. No, pero tú imagínate eso, una noche universitaria Claro. que sale, tal, conoce a un chico, tal, no sé cuánto, y dentro de 5 años te lo ves la puta mayor estrella de Hollywood y dices, "Hostia, ¿y a quién le cuento yo esto que no se lo va a creer nadie? Claro, Locura. total. En fin, porque Qué en locura. Valladolid no ha llegado un hombre como Brad Pitt, vamos, o sea, de aquellas no se bueno. conocía. Hasta que fuimos tú y yo. Hasta que fuimos tú y yo, Dani. También pasamos un frío y teníamos los pezones para hacer zumo. También. Te lo digo. ¿Te acuerdas de aquel taxista que nos encerró detrás y no nos dejó como perros? Sí, No. sí. En fin, Ay. yo me acuerdo de yo corriendo esperando un taxi y que corría por la acera de la casa de Nuska para arriba y para abajo porque necesitaba entrar en calor. Hace mucho frío. ¿Sabéis quiénes son unas sucias traidoras? Ya les hemos dado mucho chance en el programa de hoy. Susan Sarandon y Gina Davis. ¿Y sabéis por qué me parecen unas sucias traidoras? Porque ninguna de ellas menciona a Thelma y Luis como su película favorita de las que han hecho. Coño, Y hombre, a ver. Pues es raro porque es de las mejores que tienen las dos, ¿eh? Claro. Por Susan eso. Sarandon dice que los búfalos de Durham. ¿Eso qué es? Sí, esa es una que donde conocí a Tim Robbins, creo. Es una Ah. de béisbol, creo, si mal no recuerdo. Y sé cuál Gina Davis dice que Memoria Letal. Ah. Bueno, pues eso. Pues ya está. Eh, Bueno, para los de pues ya está. gusto. Claro, pero al final también entiende que muchas veces. Pero porque dicen su mejor película o su mejor Su película experiencia? favorita. Su película Ah, vale, favorita vale. de todas Claro. las que han rodado. No, porque Si a conocen veces a tú su ves pareja, actores, tal claro, cual. que a veces tú ves actores que dicen, a ver, esta peli fue una mierda, pero yo es de los que mejor recuerdo porque lo pasamos muy bien, el equipo tal, aunque luego el resultado final no sea bueno. Esto me pasa a mí con los grupos de teatro, quiero decir, al final no te importa tanto cómo sale la obra, Claro. sino cómo te lo has pasado por el camino. Y Bueno, esta gente pues, que están 3 meses con uno, otros 3 meses con otro, de repente van a una peli que a lo mejor es un puto ñordo. O sea, a mí no me extrañaría que Kate Blanchett diga que su mejor película es esta que hizo que va a ser un videojuego que fue una mierda.
O sea, no su mejor película, esa. sino su mejor rodaje, porque perfectamente puede serlo. Sí. Es que no sé ¿De qué película hablas? una mierda que estrenó hace un año o por ahí. Esa que se basaba en un videojuego, sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, por favor. Vamos a ir cerrando. Chicos, ¿alguna recomendación más de por qué la gente tiene que ver Thelma y Luis? Porque es un clásico, porque es una gran película, está muy bien interpretada, muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien fotografiada y muy bien musicalizada. Sí, porque es una película muy bonita. Y además es muy entretenida. Y que además es muy entretenida. Y porque es una película que forma parte de la cultura popular. Y esto siempre es maravilloso y siempre uno tiene que formar parte de esa cultura. Dice de Hernández Borderlands, Finch. Borderlands, es la peli a la que o sea, que existía. Sí. Y bueno, los viejos gruñones volverán ya en el mes de julio, probablemente. Verano. ¿Y con qué película volverán, Finch? Dice que lo dio Anuska. ¿Yo? ¿Por qué? Oye, que me la sé, que hacemos. Pero esta la elegiste tú, Finch, en el fondo, te dejó Anuska total libertad. A ver, que estuvimos ahí debatiendo. Vamos a venir con Matilda, porque es una peli que nos gusta mucho, muy bonita y hay que reivindicar al Danny DeVito, director. La Matilda de 1996. Hombre, la Matilda buena, claro. La Matilda mejor, porque a mí la otra Matilda no me disgusta, tampoco. Hay otra. La musical de Netflix. Musical de Netflix. Vale, bueno, puedo verla para el programa. Bueno, pues. Pero que hacemos de la del 96, no de la del. Claro. 96, exacto. Con eso volveremos en el mes de julio, pero esto no para. Y el Cinemanicomio vuelve el 25 de mayo, lunes, que será el último programa que hagamos antes del parón de un par de semanitas de junio, porque yo ando con unas cosas de obras de teatro y tal y cual. Y el 25 de mayo, lunes, venimos con un 30 imprescindibles, que es un segundo volumen. El segundo volumen de películas que parecen de Hitchcock, pero no son de Hitchcock. Películas hitchcockianas o Hitchcock sin Hitchcock. 30 imprescindibles, el doctor y yo. Y nada, hasta con las de Palma ya tienen media lista hecha. Sí, pero no se pueden repetir directamente. Hombre, ya entonces, de Palma, solo una. Pero va bien. Hasta entonces, Nuska, muy buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches a ti, a los espectadores. Nos vemos en un mesecillo. Finch, muy buenas noches y muchas gracias. Igualmente, en un mes, si no pasa nada, para finales de junio venimos a hacer lo que más ganas tenemos en el mundo, que hablar de mi amigo el gigante. Vale, desde luego. Eso ya sí, a mediados de junio, finales, ahí toca el gigante. Dice Enfermos de Cine, gracias por el ratito, familia, buenas noches. Esperamos que nos haya despertado el enano. Esperemos que Peter Dinklage esté durmiendo bien. Exacto. Muchas gracias al doctor, a los mandos técnicos y con el layout. Muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Nos vemos el próximo lunes y hasta ese momento, adiós. Chao.